curso, el cual es fg034@urural.edu.gt. Ahí estoy a la orden para lo que ustedes pues necesiten. Bien, el objetivo de clase para el día de hoy pues es que el estudiante de universidad rural, es decir, ustedes, que son lo más importante para esta universidad, pues en su formación profesional pueda conocer, ¿verdad?, de esas formas en que el Estado se puede ubicar, esa teoría del Estado, ¿verdad?, entre esas ciencias que existen y la forma en que puede ser aplicada para su estudio. Así que ya teniendo pues identificado nuestro objetivo de clase, pasamos ya al desarrollo de nuestra clase. Para iniciar y para que nosotros podamos entender esa ubicación, pues vamos a hacer pues un poquito ahí sí que de énfasis en lo que es el origen, ¿verdad?, de esta teoría del Estado. Y pues es importante mencionar que la teoría del Estado pues es la disciplina filosófica, ¿verdad?, que va a investigar esa esencia y finalidad del Estado. Su denominación pues es de origen alemán, como platicamos hace 8 días, y pues su materia propia, ¿verdad?, se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo pasado. La teoría del Estado no es ciencia estricta, sino filosófica y tiene como objeto el estudio, ¿verdad?, de la realidad del Estado, así como sus caracteres esenciales situados, ¿verdad?, más allá del derecho. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros pues le proporcionemos una definición a esa teoría del Estado como ciencia, ¿verdad? Y se puede indicar que es una disciplina científica que surge de la evolución del derecho público en Alemania y que tiene como objeto de estudio pues el Estado, ¿verdad? Y también es importante que nosotros sepamos que este término de Estado pues surgió en Italia como Stato y que fue evolucionando, ¿verdad? Y pasó a ser una evolución en latín, el cual es status. Entonces, digamos que cuando se refiere a estatus, pues nosotros debemos de saber que se está hablando sobre Estado. Entonces, la teoría del Estado en la actualidad, pues se refiere al estudio del Estado moderno, partiendo, ¿verdad?, de que es el que surge después de esa Revolución Francesa de 1789. La teoría del Estado estudia el origen, la evolución, la estructura, la jerarquía, el funcionamiento y esa finalidad del Estado. Eso es lo que va a estudiar en sí la teoría del Estado, ¿verdad? Tomando el fenómeno estatal tanto en su generalidad como en su concreta realidad, ¿verdad?, presente que se tiene. Indaga pues así esas condiciones permanentes que presenta ese fenómeno estatal en cuanto a la organización del poder o la forma, ¿verdad?, de agrupamiento político público, y se detiene, ¿verdad?, particularmente en esa investigación de la realidad de la vida estatal que nos va a rodear, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Estas dos perspectivas, ¿verdad?, de investigación científica del Estado, pues no son excluyentes, ¿verdad? La búsqueda de lo que
es común a todos los estados a lo largo de su desenvolvimiento histórico-social, ¿verdad? De lo que es válido para cualquier tiempo y para todo tipo de estado, porque hay varias clases de estado que más adelante pues nosotros vamos a ir conociendo. La comprensión de las regularidades, ¿verdad?, que se derivan de ese desenvolvimiento del Estado, no se opone a la investigación, pues, de la realidad concreta de la entidad estatal. Se integran, pues, recíprocamente, ¿verdad? Y también es importante, tomando en cuenta lo anterior, pues, poder definir esa teoría del Estado según su misión. Pero esta teoría del Estado pues tiene una misión didáctica y una misión ideológica, y las cuales pues nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Para que nosotros tengamos claro pues cuál es esa misión en general. La misión didáctica de la teoría pues es aquella ciencia, ¿verdad?, que entrega un conocimiento real de la organización y funcionamiento del Estado, mientras que la misión ideológica pues consiste en demostrar las bondades o insuficiencias del Estado, y pues también derivado de esto pues podemos decir que tiene una misión pues ética, ¿verdad? El Estado, la cual pues sería comprender y explicar esta disciplina que contribuye al desarrollo del individuo en la sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí se encontraría definida según su misión. Tomando en cuenta esto, pues vamos a pasar a ubicar ya lo que es la teoría del Estado en las ciencias, ¿verdad? Que ese es nuestro tema de hoy, la ubicación del Estado entre las ciencias. Bien, vamos a ubicarla primero, la teoría del Estado, como una ciencia cultural. Vamos a ir desarrollándola, ¿verdad? Recordemos que habíamos hablado la semana pasada que esta pues se ubicaba, ¿verdad?, dentro de una ciencia cultural, dentro de la ciencia, como una ciencia cultural, una ciencia natural, una ciencia sociológica, también como una ciencia de estructura, entre otras, ¿verdad? Entonces vamos a ir ubicándola para que nosotros comprendamos cómo es que se da pues ese desarrollo, ¿verdad?, de esta ciencia, de esta teoría del Estado. Ahora bien, viene la teoría del Estado como una ciencia cultural. Esta afirmación pues deriva, ¿verdad?, que el Estado pues no puede establecerse como una ciencia natural, derivado a que no deviene de la naturaleza o efecto de la misma, sino que deriva de la conformación de personas en una sociedad que forman parte de la cultura social. La doctrina natural del Estado pues concibe, ¿verdad?, que la naturaleza humana como un esquema regulado por las leyes de diversas fuerzas o facultades constantes del hombre, siendo estas, ¿verdad?, fuerzas las que bajo el influjo del miedo, como ver la geografía, la economía, ¿verdad?, creaban al Estado. Eso concebía esa doctrina natural, ¿verdad? Pero este esquema fundamental en cuanto al objetivo de una concepción inminente de lo social se ha mantenido, ¿verdad?, sustancialmente hasta hoy, que
que no pertenece, ¿verdad?, a esa ciencia natural. Porque la cultura, pues, no es un modo alguno libre de crear realidades, ¿verdad?, condicionadas, pues únicamente, ¿verdad? Lo cultural, pues, establece un espíritu humano y se crean, pues, o se conforman esas realidades sujetas a esas leyes psíquicas y físicas del hombre y de su material, ¿verdad? Entonces debemos nosotros añadir que el conocimiento de esas leyes por el hombre son pues utilizadas, ¿verdad?, en acciones sociales, y su significación cultural pues es algo que cambia también con la historia. Entonces la diferencia metódica que existe entre ciencia de la cultura y la ciencia natural, pues va a radicar en esas diversas actitudes del conocimiento humano frente a esas dos esferas de objetos, ¿verdad? Entonces, nuestra relación con la cultura como formación humana, pues es fundamental, distinta de la que guardamos con la naturaleza. También, pues en esa relación, ¿verdad? Se conoce pues objetos extraños, y también hay algunos extremos, ¿verdad?, que se dan a conocer que la cultura permite que el espíritu guíe esa teoría del Estado, pero nosotros debemos de tomar en cuenta pues que la cultura no va a dar a conocer pues cómo es el Estado, cómo funciona su organización, su funcionamiento, su fin, su objetivo, ¿verdad? Entonces, esa espiritualización no va a reconocer una realidad en sí. Entonces, por esas razones de que se afirma, ¿verdad?, que según esta ciencia cultural que deriva pues de esa espiritualidad para poder determinar cómo es que se da el Estado, cómo es que funciona, pero en base a esa espiritualidad. Ahora bien, tenemos lo que es el Estado como una ciencia sociológica. Aquí ya hay otros puntos de vista, los cuales, pues, según Heyer, se considera al Estado, ¿verdad?, como una formación real histórica. Se propone comprenderlo y explicarlo casualmente mediante la interpretación de la conexión de actividad histórico-social. Ya se aparta, digamos, ese estudio, esa interpretación, pues desde la actividad espiritual, como lo era en el caso de la ciencia cultural. Se aparta ahí, ya hay otro punto de vista, que esta teoría del Estado debe de ser una ciencia sociológica, ¿verdad? Entonces, en este caso, la teoría del Estado es sociología, y como tal es una ciencia de la realidad y no una ciencia del espíritu. Así refiere este autor, ¿verdad? Entonces la doctrina dominante rechaza, ¿verdad?, la consideración de que la teoría del Estado
como una ciencia natural y una ciencia cultural. Contra esta misma doctrina, pues hay que demostrar con todo empeño, ¿verdad? Que tampoco el Estado puede ser un objeto adecuado para un conocimiento del tipo que es característico de una ciencia espiritual. No puede ser una ciencia espiritual la teoría del Estado. Por lo tanto, se puede indicar, ¿verdad?, que esta teoría, en base a esta sociología, ¿verdad?, según Heyer, ¿verdad?, hay que tomar en cuenta que estamos viendo los puntos de vista para saber la ubicación de esta teoría del Estado. Entonces, de este modo, ¿verdad?, la teoría del Estado es en todos sus aspectos una ciencia sociológica de la realidad, que considera, ¿verdad?, al Estado como una forma o una formación real histórica que se propone comprenderla y explicarla causalmente mediante la interpretación de la conexión de actividades histórico-sociales. Entonces, según este autor, Heyer, la teoría del Estado debe de ubicarse dentro de una ciencia, como una ciencia sociológica, ¿verdad? Ese es el objetivo de este autor, que nosotros pues creamos que esta teoría del Estado debe de ubicarse como ciencia sociológica. Pero ahora bien, hay otra opinión también de este mismo autor, cómo iba evolucionando, ¿verdad? Cómo iba evolucionando, pues, el conocimiento, esa investigación, ¿verdad?, de esta ciencia de teoría del Estado. Entonces, este mismo autor, Hermann Heyer, pues, se dio cuenta, ¿verdad?, que ya no se debía de ubicar a la teoría del Estado en la ciencia histórica, es decir, como una ciencia sociológica, sino que debía de ubicarse como una ciencia de las estructuras. Es decir, no consiste en un resumen histórico del desarrollo del Estado, considerando a este como algo constante, ¿verdad?, que va en evolución. Explica este autor que la corriente de la historia, así como las vivencias de los individuos, se nos presenta como una estructura diferenciada de funciones y formas que se condicionan recíprocamente. Por lo tanto, ¿verdad?, la teoría del Estado es una ciencia de estructuras y no ciencia histórica. El problema de la teoría del Estado, pues, consiste en concebir el Estado como una estructura en el devenir, ¿verdad?, en el tiempo. Pues, por una parte, solo existe el Estado si hay hombres que en determinada situación y mediante sus actos, ¿verdad?, reales de voluntad, operan para que llegue a ser un Estado. Pero por otra parte, todos esos actos presentan un enlace y ordenación especial, mediante los que se ordena su pluralidad en la unidad de características, ¿verdad?, de todo activo que es el Estado. Si esta estructura tiene permanencia, la teoría del Estado pues habrá encontrado ya su objeto.
pero como dicha estructura o forma del Estado se haya constantemente inmersa, ¿verdad? En esa historia, en ese caminar, ¿verdad? Entonces, y sometida pues a un cambio incesante, porque así como va pasando el tiempo, el Estado va evolucionando, va cambiando, a eso se refiere, ¿verdad? De ordinario, ¿verdad? Apenas perceptible, no puede ser pues concebida como una forma cerrada, ¿verdad? Entonces la historia pues fluye a través de ella, por eso pues absolutamente ineludiblemente la teoría del Estado pues busca un cambio en el tiempo, ¿verdad? Las tendencias esas de evolución de la estructura del Estado. Porque a veces pues se reestructura el Estado, ¿para qué? Para hacerlo más fuerte, para hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que este autor, Hermann Heyer, pues cambió su opinión y dejó a un lado que la opinión de que la teoría del Estado era una ciencia sociológica y la trasladó a una ciencia de estructura. Bien, entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, esa es la ubicación de nuestra ciencia. Se quedó pues como evoluciona, como tiene esas tendencias de evolución, entonces se tomó, ¿verdad? Que esa fue la evolución y se quedó pues como una ciencia de estructuras, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que todas estas opiniones eh, son importantes pues para la historia de nuestra teoría del Estado. Ahora bien, pasaremos a analizar lo que es el método para el estudio del Estado. Antes de iniciar a desarrollar pues ese método a utilizar por la teoría del Estado, es importante que nosotros sepamos a qué se refiere o qué significa, ¿verdad? De qué, digamos, todo lo relacionado a método. Entonces es importante darles a conocer que método pues viene de las voces griegas meta y odos, que significan camino o vía para llegar más lejos, el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Y deriva método de esas voces griegas, meta y odos, ¿verdad? Entonces, las investigaciones científicas se van a regir por el llamado método griego, basado pues en la observación y en la experimentación, la recopilación de esos datos y la comprobación pues de las hipótesis planteadas, ¿verdad? Que nos dan o que son el punto de partida. Por lo tanto, podemos definir a método como aquel camino que lleva a algún lugar
indica el orden, el procedimiento y la forma de actuar adecuadamente para obtener un fin determinado. Ahora bien, debemos nosotros de dividir ese método. Ese método pues se divide en racional o lógico, y pues es aquel que se utiliza el razonamiento filosófico o matemático, y también se divide en irracional o intuitivo, y es aquel que se va a fundar en la observación y en la experimentación, ¿verdad? Y por su manera de operar, el método se puede dividir en dos: sintético o inductivo y analítico o deductivo. Pues yo creo que casi en todo pues hemos visto lo que es el inductivo y deductivo, método deductivo o inductivo. Y pues el método inductivo es el que llega a un resultado unitario combinado, ¿verdad?, con una serie de elementos dispares. Y el deductivo va a ser aquel que llega a una serie de resultados particulares por la desintegración de los elementos de un conocimiento complejo, ¿verdad? El estado, objeto de conocimiento de la teoría del estado, no es un ente unitario, sino un ente complejo por sus múltiples aspectos, ¿verdad? O facetas que corresponden a las distintas actividades humanas, ¿verdad? Por tal razón, la teoría del Estado pues va a necesitar un método firme y seguro que analice los diferentes problemas, ¿verdad? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ver cuál es el método que se necesita para que éste pueda utilizarlo, y así poder resolver esos problemas que se presentan, ¿verdad? Para poder analizar el estado. Bien, entonces es importante, ¿verdad? Ya analizando esto, mencionar que el método pues conlleva la utilización de los siguientes puntos para poder formar una estructura y así poder deducir, ¿verdad? Hay que mantener una metodología, un objeto, una autonomía, una disciplina, una especie, un plan o planificación o planteamiento, ¿verdad? Entonces es importante tener estos aspectos para formar un método. La metodología pues va a ser la alternativa, ¿verdad? Es decir, definir el estudio o elección de un método pertinente para un determinado objeto. Necesitamos ver qué alternativa se tiene y definir, ¿verdad?, cuál es el estudio para poder determinar cuál es el método necesario. El objeto, todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto. La autonomía, pues condición, ¿verdad?, de quién para ciertas cosas no depende de nadie, ¿verdad? Entonces, no debe de depender de otro método para poder analizar. La disciplina es un arte
es un arte, una facultad o una ciencia, ¿verdad?, que va a tratar. La especie, un conjunto de cosas semejantes entre sí, por tener uno o varios caracteres comunes, que en este caso, pues recordemos que es lo que se necesita analizar, pues es el estado, su objeto, su finalidad, su organización, su funcionamiento, ¿verdad? El plan o planificación o planteamiento, pues es el proceso metódico diseñado, ¿verdad?, para obtener un objeto determinado. Asimismo, pues hay dos métodos o maneras de enfocar el conocimiento del Estado, que es el enfoque directo y el enfoque reflexivo. En este caso, pues tenemos nosotros el método, el enfoque directo, y es el método, ¿verdad?, que han seguido pues los partidarios del realismo, y afirma la existencia del Estado como una realidad objetiva cuya esencia, ¿verdad?, puede ser aprendida en sí misma. Y en cambio, pues lo reflejo, pues va a ser siguiendo las ideas idealistas, quienes buscan la realidad en el acto psíquico y no en sí misma, ¿verdad? A eso se refiere eh, estos enfoques. Ahora bien, ahora sí ya podemos, tomando en cuenta pues esas generalidades del método, ya podemos pasar a analizar lo que son los métodos utilizados por la teoría del Estado, ¿verdad? Ya tomando esa base, podemos nosotros determinar que para realizar ese estudio del Estado, esta disciplina de teoría del Estado, pues utiliza los siguientes métodos. El método científico, método filosófico, método histórico y el método jurídico. Entonces, son 4 los métodos que utiliza la teoría del Estado para poder estudiar a este ente complejo. Iniciamos con el método científico. El método científico inicia con el empirismo y la observancia, con la finalidad de examinar, ¿verdad?, los fenómenos políticos. A partir de ello es posible obtener con certeza la razón del Estado en la sociedad, ¿verdad? Entonces, prácticamente este método científico pues también se le puede denominar, ¿verdad?, como un método empírico causal. ¿Por qué? Pues porque trata de explicar prácticamente pues la causa inmediata de esas realidades exteriores del Estado. A eso quiere referirse. ¿Cómo es el territorio, los fenómenos de poder? A eso se refiere este método científico. Ahora bien, el método filosófico analiza la esencia del Estado a través, ¿verdad?, del cual se crea un origen y se pretende con ello comprender la razón del mismo y la forma en que debe pues adoptarlo la sociedad. Es importante mencionar, ¿verdad?, que por medio de este método, pues podemos conocer, ¿verdad?, esa esencia del Estado. Es por el que llegamos a encontrar la realidad última del Estado, su causa final, la valoración política, el valor mismo que existe dentro del Estado y los valores que tiene él a realizar.
Y ahora el método histórico explica el devenir y el desarrollo de la organización estatal, principalmente en cuanto a sus aciertos y errores en el paso del tiempo. Esto se ocupa pues del origen, ¿verdad? Y el desenvolvimiento del Estado, ¿verdad? Lo que nos conduce a eso, ¿verdad? A un saber particular del origen y desarrollo del Estado en el transcurso del tiempo. A eso se refiere este método histórico. El método jurídico, pues se va a referir al estudio de la parte normativa del Estado, la denominada faceta legal del mismo. En el Estado, pues existe, ¿verdad?, la actividad normativa. Por tanto, en forma congruente es necesario manejar un método adecuado para conocer esta realidad del Estado, ¿verdad? Entonces, este método nos da a conocer la actividad normativa del Estado como creador, definidor y sancionador de la norma jurídica. En consecuencia, para conocer al Estado no debe emplearse un solo método, ya que se trata de una realidad compleja y por tal razón debemos utilizar diversos métodos para llegar a un conocimiento cabal del mismo. Así pues, yo necesito que ustedes me comprendan que no es un método el que se va a utilizar, un método propio, digamos, de la teoría del Estado, ya que son diversos, ¿verdad?, los aspectos del Estado y por tanto, estos aspectos pues dan origen a esa pluralidad de métodos, siendo estos, ¿verdad?, el científico, histórico, y filosófico y jurídico, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el que no es un solo método el que se va a utilizar para poder estudiar al Estado. Bien, hemos llegado al final de nuestro contenido, por lo que voy a pasar a indicarles cuáles son esas preguntas de nuestra clase número 2. Bien, la pregunta 1 para esta semana es: ¿por qué es necesario analizar el método jurídico en el estudio de la teoría del Estado? ¿Por qué es necesario tener, digamos que esta pregunta pues se refiere, ¿por qué es necesario que nosotros analicemos este método jurídico dentro de la teoría del Estado? La pregunta 2, ¿en qué consiste la teoría del Estado como una ciencia de las estructuras? Pregunta 3, ¿por qué se debe comprender al Estado como una ciencia sociológica? Pregunta número 4, ¿por qué es necesario analizar el método filosófico en el estudio de la teoría del Estado? Pregunta número 5, ¿cuál es el origen de la